Me complace presentarles el 9º capítulo de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Rodolfo, él me la mandó por correo electrónico. Rodolfo es un hombre que se encuentra sumido en una profunda depresión, y su vida se ha convertido en un vacío sin sentido. El señor tenía una vida de ensueño, trabajaba en un excelente empleo que le permitía vivir con comodidad y gracias al mismo, había comprado una gran casa en las afueras de la ciudad en la que vivía con su familia. Su familia era su esposa y 2 pequeños hijos, Raúl y Rose, a quienes ama con todo su corazón. La vida del señor parecía de ensueño, pero un día todo se derrumbó, pues una mañana al despertar descubrió que su esposa y sus hijos habían desaparecido. No es que lo hubieran abandonado, es más como si nunca hubieran existido, pues todo se esfumó, las fotos que tenía en su celular, los recuerdos que había atesorado, todo había desaparecido. Además, la casa que conocía ya no era la misma, el automóvil que conducía había desaparecido, y sus vecinos eran unos desconocidos. Rodolfo se sintió confundido y muy desorientado, y para aumentar aún más su estrés, fue a su trabajo y nadie lo conocía. Rodolfo se dio cuenta que está viviendo en una realidad paralela, en la que al parecer nunca se ha casado. El señor pasa la mayor parte del día en cama, sin encontrar sentido a su vida, pues día a día la depresión lo consume más. La historia de Rodolfo es una de las más tristes que he leído, es una historia de pérdida y confusión, y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar lo que tenemos. Esta historia le pertenece a Liam, ella me la envió por correo electrónico. Liam es una reconocida experta en decoraciones de bodas y 15 años, dueña de un local dedicado a este tipo de eventos, y poco a poco ha logrado destacarse en su campo gracias a su pasión y habilidad. La historia ocurrió una tarde de agosto, cuando revisaba los detalles de una pareja que se casaría el 7 de septiembre del 2012. La primera cita fue el día martes, Alondra y su prometido llegaron a su local para discutir los primeros detalles de la decoración. Después de elegir las texturas y colores de los manteles, la señora le mostró algunos vestidos a la futura novia, y finalmente se decidió por uno de ellos. Al día siguiente, la pareja regresó para planificar los últimos detalles, incluyendo el estilo de las copas y por supuesto el menú. Después de mucho tiempo,
Por fin lograron ponerse de acuerdo en todos los detalles, así que al parecer todo estaba perfecto. Sin embargo, una semana antes de la boda Liam revisó su agenda y se sorprendió bastante al no encontrar ninguna referencia de dicho enlace nupcial. Y por si fuera poco, de la nada recibió una llamada de Alondra, quien quería programar una cita para planificar su boda en el mes de diciembre. Bastante confundida, accedió a reunirse con ellos una semana después. Cuando la pareja llegó, la señora Liam se llevó un susto de muerte al percatarse que eran Alondra y Rodrigo, los mismos que había conocido en las 2 citas anteriores. Todo parecía haber cambiado de la noche a la mañana, es por ello que la señora se quedó con la sensación de que el destino por razones desconocidas había borrado todo rastro de la boda, excepto su memoria. A pesar de la confusión, Liam decidió seguir adelante con la boda como si nada hubiera pasado. Esta historia le pertenece a Sofía, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Sofía es una chica muy fantasiosa, desde siempre ha soñado con ser modelo, pero para su mala suerte aún no ha sido descubierta por algún cazatalentos. Por lo general todas las tardes sale a pasear, pues cabe mencionar que le fascina caminar por diferentes calles cercanas a su domicilio. Todo ocurrió un fin de semana del mes de noviembre. Sofía disfrutaba de un increíble paseo por un malecón y justo frente a sus ojos vio un fallo que jamás ha podido superar. Esa mañana de noviembre, Sofía se puso su abrigo preferido, y en minutos ya estaba recorriendo todos esos lugares que tanto le fascinan. Deambulaba por el lugar antes mencionado, y por cuestión de segundos se percató que todos los sonidos se apagaron de golpe como si el tiempo se hubiera detenido, y lo que más la inquietó fue ver que las personas a su alrededor continuaban sus vidas de lo más normal, es como si ella fuera la única en percatarse de la situación. Sofía se quedó paralizada ante el impactante fallo, y como si la situación no fuera lo suficientemente desconcertante, de repente todo a su alrededor comenzó a fragmentarse, fue como si la realidad se estuviera distorsionando. Pero como es común en estos fallos, en minutos todo volvió a la normalidad, pero algo no estaba bien, pues su vestido era de un color diferente. La situación ya era aterradora, pero lo que la hizo temblar aún más, fue descubrir que varios lugares a su alrededor habían cambiado de manera drástica, los locales que había conocido toda su vida, habían sido reemplazados por otros completamente diferentes. Desconcertada y bastante asustada, decidió regresar a su casa donde encontró un refugio en la familiaridad de su entorno, pues al llegar, se sintió aliviada al ver que todo estaba exactamente como lo recordaba.